El día de hoy estamos con Roberto Gamboa para hacerle la entrevista sobre su opinión sobre la política y temas adjuntos para la clase de Filosofía de la Comunicación. Roberto Gamboa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, amigo. Gracias por preguntar. Como primera pregunta quisiera empezar haciéndola, preguntándote, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu concepto sobre la política? El concepto sobre la palabra política. Pues yo la política la entiendo como pues la actividad, ¿no? Que tiene tiene el objetivo de pues de resolver pues se puede decir pacíficamente pues los conflictos que tenemos las personas, ¿no? Los humanos. Y pues es como esa forma particular de pues afrontar esos conflictos pues que deben de resolverse ante la democracia, ¿no? ¿Crees que entre los humanos hay conflictos? Sí, siempre. ¿Con todo tipo de humanos o solo los políticos? Con todos tipos de hermanos, todos, no, pues todos tenemos conflictos, ¿no? Sí. ¿Crees que la política está relacionada con la vida diaria? Sí. ¿De qué manera en específico crees que está relacionada? ¿Cómo lo conviertes la política a tu vida cotidiana? Pues siento que es como un reflejo, ¿no? de la sociedad, o sea, desde la familia, donde mi papá es el que daba las órdenes y nosotros teníamos que acatarlas y mi mamá nos decía que tenemos que hacer esto y el otro. Entonces yo digo que es simplemente ese reflejo, ¿no? Que representa todo, pues la comunidad, ¿no? ¿Cree que su familia funciona bien de una forma política o encontraría alguna otra forma mejor de funcionar? Creo que funciona muy bien, o sea, y basándonos a ciertos principios de la política, siento que, pues, que sí ha ayudado a que, pues, siga ese camino, ¿no? Al principio de la entrevista usted mencionaba que la política es un conflicto entre personas, un conflicto entre dos o más personas, y también mencionó que su familia se aplica mucho la forma de convivir como una política. Entonces, ¿en su familia hay ese tipo de conflictos? Sí, o sea, como en todas las familias, ¿no? Siempre, pues, tiene que haber los ciertos conflictos, ¿no? Porque, pues, si no hay conflictos, pues, ¿de qué serviría la política, no? No cree, o sea, cree que la política es un conflicto en sí, no hay un orden social. Pues más bien porque yo lo veo así, ¿no? O sea, no, yo lo único que veo es la guerra entre partidos, entonces a mí lo que me representa, o lo que a mí se me viene a la mente cuando yo pienso en política es solamente conflictos entre gente que solamente quiere alcanzar el poder. Si no hubiera partidos políticos, ¿cree que se terminarían esos conflictos? No, porque de todos modos siento que sí necesitamos esa parte de regulación en la sociedad, si no, pues todo se vendría abajo, ¿no? O sea, sí hay, o sea, sí necesitamos como esa parte de la política, pero aún así, pues, no hay una forma definitiva para, pues, hacerla o practicarla de una forma eficiente. Usted menciona que la política genera conflictos, pero que si no existiría todo se vendría abajo y habría más conflicto. ¿Puede especificar lo que acaba de mencionar? Pues sí, o sea, digo, la política se encarga de, pues, resolver pacíficamente, pues, los conflictos, ¿no? De las personas. Entonces, si no hubiera política, pues, todo valdría. Pero menciona que la política en sí es un conflicto. Pues, yo lo veo así, de esa manera. Lo ve de esa manera y cree que si no hubiera política de todos modos sería un conflicto. ¿Cuál sería su solución para que ya no existieran los conflictos? Pues yo digo que se empieza con escuchar al pueblo, ¿no? Escuchar los intereses de las personas y dejar a un lado el interés propio, ¿no? Porque siento que muchos conflictos surgen de esa necesidad del poder y de tener, pues, abundancia, ¿no? Entonces yo digo, todo, pues, podría comenzar simplemente ejerciendo la política como debe ser, no que no esté ligada a nada de corrupción, ¿no? Usted menciona que los políticos no escuchan al pueblo. O bueno, que hay que escuchar al pueblo. Entonces, ¿cree que los políticos actuales no escuchan al pueblo? Pues en cierta parte no, porque sí, pues tenemos ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, un bache que lleva ahí en mi colonia más años de los que yo tengo viviendo, o sea, hay problemas que colonias, pues han tenido problemas del agua, problemas de todo, o sea, de luz, y que son problemas que ellos pues, siguen teniendo y aún así pues le han rogado a todos los candidatos que van a las colonias a entregar despensas de que, pues por favor, pues hagan esto, arreglen esto que realmente es fundamental para nosotros y pues en muchos ejemplos pues
no se da el caso de que pues los políticos solamente andan buscando gente para su campaña y ya después pues se les olvida esas colonias rotundas donde llegaron a ir. Pero digo, o sea, no todo es malo. Sí, claramente hay construcciones y hay cosas que sí se han hecho gracias a ciertos candidatos, pero cierto que yo pienso que en cierta parte no. Entonces, ¿cree que el mejoramiento estructural de una ciudad es lo único que necesita para que no haya conflicto? Pues en cierta parte sí, porque pues el hecho de, o sea, uno busca vivir en paz, ¿no? Uno busca vivir a gusto y siento que las personas que normales, que todos tenemos un trabajo, que tenemos una rutina, pues normalmente no buscamos conflictos en la sociedad, solamente podemos tener conflictos personales, pero, o sea, nada relacionado a la política, pero sí siento que si los políticos sí llegaran a escuchar lo que la gente realmente les dice, pues yo digo que parte de esos conflictos se podrían, pues, atravesar, ¿no? O sea, pues sí se pueden confrontar. Después de esta entrevista, ¿cambió en algo su concepto sobre la política? Pues, ¿O sigue pensando que es solo un conflicto entre personas? no, sí siento que es como esa actividad, ¿no? Que nos ayuda a resolver esos conflictos, pero pues depende de muchas cosas, no solamente del conflicto, sino esto abarca otras cosas que pues que no me alcanza el tiempo para platicar, pero... ¿Cree que la política lo supera? ¿Ah? ¿Cree que la política lo supera? Sí, Completamente. sí. Bueno, eso sería todo por mi parte. No hay más preguntas. Muchas gracias por su atención. Vamos con la siguiente entrevista. Continuamos con la segunda entrevista del día de hoy. Estamos hoy con Alfredo García. Alfredo, ¿cómo estás? Alfredo. ¿Qué tal? Excelente, ¿y tú? Muy bien también, gracias por preguntar. El tema de esta entrevista es sobre la política, no sé si ya te lo había comentado. Como primera pregunta quisiera empezar preguntándote, valga la redundancia, para ti, ¿qué es la política? La política. Así es. Pues yo lo veo como el régimen que nos marca los estándares que debemos seguir como una sociedad. Los estándares que debe seguir como una sociedad. ¿Qué estándares Sí. debe seguir como una sociedad? Pues es que como yo lo veo son los encargados de poner las reglas, poner las leyes, las penas a quien no lo cumpla, todos esos tipos de rubros. ¿Cree que sin la política existiría un caos? Sí, creo que sí. Sí. Y sin la Sí, política... es que considero que sin política sería prácticamente como la ley del más fuerte. El más fuerte dominaría y sería a su gusto todo. ¿Cree que dentro de la política, entre las personas que participan en la política, existe un orden social o hay un caos? Yo considero que hasta cierto punto hay un orden, pero ese orden está establecido por ellos, o sea, a su conveniencia. ¿Cree que debería ser así o debería haber una mejor forma de estructurar el orden entre ellos? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cree que debería ser así ese orden o debería existir otra forma en la que se estructure el orden entre ellos? Debería haber otra manera. ¿Cuál manera propone usted? Por ejemplo, a mí lo que no me gusta es que dentro de la política, pues como se rige aquí en México, es de que los partidos te proponen a su candidato y ya. Y la gente realmente pues no vota por el que ellos quieren, sino por el menos malo, por así decirlo. El menos malo. ¿Cree que todos los candidatos son malos entonces? ¿Sí me escucha? Bueno, ¿Crees que todos los candidatos son malos entonces? sí. La política es muy mala. Pero acaba de mencionar que la política es buena porque nos da un orden. Sí, pero los políticos son malos, o sea, el tener un líder es necesario como sociedad. Lo que está mal es que es la manera en que los elegimos o que nos proponen los candidatos.
Existe la democracia en nuestro país en la que elegimos políticos a través del voto. ¿Cree que usted otra manera mejor sería para elegir a los candidatos o a qué se refiere usted? No, considero que el voto es correcto, pero no considero que sea bueno. A mí no me gusta la manera en que nos ofrecen a los candidatos. ¿De qué manera le gustaría que se los ofrecieran? Pues que nos den un panorama más amplio para poder elegir bien. ¿Cree que entre más candidatos en un mismo partido político sería mejor? Sí, o en diferentes partidos. O sea, no. De hecho, yo opinaría que sin partidos políticos, que no haya nada detrás. Que sea nomás la persona, sin su gabinete, que sean individualmente, igual los diputados, o sea, que vayan separados. ¿Cree que los políticos o personas que se dedican a ello podrían trabajar en individual o si necesitan un equipo para hacerlo? Ay, ya me chingaste. No, sí necesitan un equipo. ¿Ese equipo cómo cree que debería conformarse? ¿Debería existir la votación entre las personas, entre el pueblo, o entre ellos mismos deberían de elegirse? No, yo creo que deberían ser las personas más capacitadas. O sea, debería haber tipo entrevistas como de trabajo y que la persona más capacitada y preparada sea la que se encargue del puesto. ¿Pero quién debería hacer esas entrevistas? Pues el candidato. O sea, cada candidato se va a postular solo. Y ya, o sea, va a decir, miren, yo soy Panchito, y quién entra acá para mi gabinete, y ya realizar las entrevistas. Ya si él quiere poner a su compadre y que esté todo mal, pues va a ser su culpa, porque pues no, yo no voy a votar por él. ¿Y el candidato que se quiera presentar también tendría que ser preparado o cómo sabríamos que está preparado? Sí, pues tiene que estar preparado. Pero ¿cómo vamos a saber si está preparado? ¿Quién lo certifica él que está preparado? No, yo no digo que no se puede postular si no está preparado, pero tiene... Ay, sí es muy difícil, es muy difícil usted, señor entrevistador, porque no... No se me olvidó la pregunta. Bueno, continuemos con la última pregunta. ¿Cree usted que su definición de política respecto a la primera pregunta que le hice cambió después de esta entrevista? No. ¿Sigue siendo la misma? Sí, la política es necesaria, pero está mal ejercida. Ok, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su entrevista y por su tiempo. Muchas gracias, caballero. Estamos aquí en la tercera y última entrevista. La entrevistada de hoy es Carla Herrera. Carla, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias por preguntármelo. Primera pregunta, ¿cuál es tu concepto propio sobre política? Política. Es una excelente pregunta. ¿Cómo la definirías? Yo la definiría como ¿cómo la definiría? Ok, permíteme estructurar la pregunta de diferente manera. A ¿Cómo ver. ves tú la política en tu alrededor? ¿Cómo la veo yo? Pues a través de lo cual la sociedad decidimos a quién poner al frente para que pues ponga orden y para que trate de llevar a nuestra ciudad, estado, país a un mejor lugar. ¿Crees que la sociedad elige correctamente a esa persona? Pues en México no tanto, ¿A qué crees que se deba eso? a que no nos informamos y que nos dejamos llevar por las promesas, pues las promesas más superficiales que van a satisfacer una necesidad así como a corto plazo, y no nos ponemos a ver, o sea, por decir de que las despensas y todas esas cositas chiquitas que saben que el gobierno que a la sociedad, que pues en México la mayoría pues no está ni siquiera en clase media, entonces ellos saben perfecto cómo llegarle al área de personas que es la mayoría del país, que es de clase baja,
y ganándose pues a la mayoría, tienen asegurado llegar al poder. ¿A qué crees que se deba que en nuestro país la mayoría sea la clase baja? ¿Crees que tenga algo que ver con la política? Claro que sí. Claro que tiene todo que ver, yo creo, con la política pero pues es algo, no, o sea, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, porque es algo que viene de años y años y años y años. Entonces, pues es tanto trabajo de la política como de una introspección a la vida de cada persona. O sea, que cada persona, no puede haber un cambio si el gobierno pone todo de su parte, por decir, y las personas nada. O sea, si no están dispuestos a evaluar y a cuestionar sus conductas de años y años atrás, de lo que les enseñaron sus abuelos y sus abuelos a sus hijos y así. Entonces, sí. Entonces, ¿crees que el pueblo tiene que poner de su parte para que funcione la política? Así es. ¿De qué manera crees que tenga que poner de su parte? Pues en actividades cotidianas, como a lo mejor en cosas sencillas como no dejarse corromper, desde hacer trampas pequeñas hasta trampas muy grandes, y a pesar de que a lo mejor y no tengamos el mejor gobierno, pues tratando de seguir las reglas lo mejor posible, siempre y cuando no impliquen sacrificar su integridad. O sea, pues sí, porque hay reglas que se supone que, bueno, hay cosas que hacemos que se supone que están mal, pero si no las hacemos, pues no subsistimos. Entonces, pues tratar de seguir las reglas en el mayor nivel posible. ¿Cree que el hecho de seguir las reglas para una buena convivencia sea en parte gracias al gobierno, o qué cree que lleve a la gente a seguir llevar una buena convivencia en base a las reglas? Pues si las reglas se crearon, cada regla nace porque alguien hizo algo que tuvo que ser regulado para que no siguiera sucediendo. Entonces yo pienso que sin las reglas sería un desastre total. Por decir, si a lo mejor ya antes no existía un letrero de, no sé, no estacionarse en un área de discapacitados porque alguien lo hizo. Entonces, pues siento que las reglas no fueron impuestas así nada más porque sí, sino por cosas que fueron surgiendo, y conforme pase el tiempo van a ir naciendo más y más y más reglas hasta que aprendamos, yo creo, a moderar nuestro carácter, que aprendamos a moderar nuestras acciones. Entonces, ¿cree que influye más por parte del pueblo el moderarse para que la política se cumpla de manera correcta? Así es. Ok. Y después de toda esta pequeña entrevista que le hice, ¿cree que pueda responder la pregunta de, para usted, qué es la política? A ver, déjame ver si ahora sí. Bueno, pues para mí es eso, la política, a través de lo cual pues ponen de su parte tanto el gobierno como la sociedad para que haya una regulación en el orden y pues también en lo financiero y en todo eso. Ok, muy buena respuesta. Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por tu tiempo, Carla. No te quito más. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.